Buenas noches, ya vamos comenzando, vamos retomando. Luego no quiero robarles ni un minuto más, chicos, perdonen. ¿Me validan, por favor, si pueden oírme? Sí, lo escuchamos, ingeniero. Muchas gracias. A ver, ya habíamos chequeado los cuatro aspectos principales de las manejadoras, ¿no? Control de temperatura, humedad, limpieza y control de corriente de aire. Perfecto. En algunas aplicaciones, las manejadoras pueden trabajar con cajas BAB, que son cajas de volumen de aire variable, con cajas BAC, que lo vamos a ver más adelante también, que serían las cajas de volumen constante, o también por ahí tienen hay unas válvulas Venturi, que es como para control más preciso de presiones de aire y de caudales de aire también. Lo vamos a ver a grandes rasgos. En realidad, como le dije al inicio, el HVAC es tan amplio que no habría forma de poder terminarlo de repente, ni siquiera haciendo clases todos los días durante un semestre, ¿no? O sea, es muy amplio. Pero es muy interesante y tratar de condensarlo no es nada sencillo. Así que si ustedes tienen preguntas, nos ayudan más en el desarrollo de la clase. Ok, ¿hay alguna clasificación de los sistemas según la fuente de energía? Eso lo vimos la semana pasada, pero no gráficamente. Gráficamente se entiende siempre mejor. Tenemos los sistemas agua-agua, en donde está involucrada la manejadora, ¿ok? ¿Qué significa? Que tengo un proceso que interviene agua desde la torre de enfriamiento. Tengo la bomba que maneja el agua de condensación, que hace que este chile de acá se enfríe. ¿Ok? ¿Y para qué se enfría? Para tener otra vez la capacidad de poder restar calor desde la manejadora. Entonces, en este otro lazo también hay un sistema de bombeo de agua helada. Por acá está el agua helada y por acá está el agua caliente de condensación. O sea, en todo es agua. Por eso es un sistema agua-agua y hay manejadoras que trabajan con agua helada. De hecho, es tal vez lo primero que ha existido como fuente de energía para una manejadora ha sido el agua helada. El agua helada tiene años en nuestro mercado y en el mercado global y tal vez todavía siga siendo uno de los más utilizados para estas aplicaciones. Sin embargo, también está el sistema aire-agua. Este de acá es un chiller centrífugo enfriado por agua, por eso tienes acá la torre de enfriamiento. En un sistema aire-agua, el chiller ya no se enfría por agua, el chiller ya se enfría por aire. ¿Ok? Este caso, por ejemplo, es un chiller scroll enfriado por aire. Pero como es chiller, todavía enfría agua y mediante bombas de recirculación lo llevamos hasta las manejadoras y en la manejadora sigue utilizando esa agua, por eso que es aire-agua. En el caso de arriba es agua, todo. Y últimamente, hace unos buenos años también, se están usando los sistemas aire-aire. Quiere decir que tenemos, por ejemplo, un equipo BRF, un condensador, que lleva a través de tuberías de cobre un refrigerante, que no es el agua, y que lo ingresa en el serpentín de enfriamiento de la manejadora. La manejadora a nivel de partes, de componentes, para la misma aplicación, va a ser la misma. Puede tener humidificador, todos los componentes filtrados, lo que necesites, solamente está cambiando la fuente de energía. En este caso, agua helada, y en este caso de abajo, el último, sería un equipo de expansión directa, porque dentro del serpentín de enfriamiento está circulando un gas refrigerante, que no es el agua. Entonces, la manejadora es la misma, solamente algunos detallitos cambian, para que más o menos tengan claro cuántos tipos de sistema pueden encontrar en hospitales. En algunos países, los sistemas agua-agua para hospitales no están permitidos por el tema de la legionela. La legionela es una bacteria que suele provocar casos de neumonía, pero no se da en todos lados. Acá en Perú no es sabido, pero en otros países tipo Chile, por ejemplo, ahí sí hay casos. Entonces, para hospitales evitan usar sistemas agua-agua y se van por sistemas aire-agua, por lo menos. Y últimamente, la mayoría estaba comenzando a utilizar aire-aire, equipos de expansión directa para salas de cirugía.
Antes no podía, esa solución no existía antes, porque la solución de manejadora siempre ha sido relacionada con agua helada. No tendrá, en Perú no tiene más allá de 8 años esta aplicación y ya se está generalizando su uso y entonces es necesario también tenerlo dentro del radar, ¿no? Es una manejadora está compuesta en realidad por varias secciones, por varias partes. Puede tener, digamos, eh, como les decía al inicio, las partes que tú consideres necesarias para cumplimiento de objetivos del proyecto. Entonces, aquí algunas de las partes, ¿no? Por ejemplo, esa sería la toma, es una manejadora 100% del exterior, entonces de entrada nomás hay un prefiltro, uno básico para capturar las cosas grandes, tipo de repente hojas de árboles, etcétera, plumas de aves que nunca faltan. Luego de eso ya tiene que haber un filtro primario también, ¿ok? Más adelante, esto no es mandatorio, esto va a depende del clima, un serpentín de precalentamiento o de preenfriamiento. Ya que tiene un uso básicamente es un uso de seguridad, para salvaguardar ¿cómo se dice? La integridad física de este serpentín de enfriamiento, porque en ciertas condiciones, sobre todo en condiciones de climas muy, muy fríos, debajo de 5 grados, se recomienda usar un serpentín de precalentamiento, porque se puede congelar si es de agua helada, se puede congelar si es de expansión directa, también se puede congelar, pero más crítico es en el agua helada. Si el agua que está dentro del serpentín se congelara, revienta el serpentín, que es de cobre, porque el agua al congelarse se expande, entonces malogra el equipo. Y este equipo, como también ya les repetí, no es barato, es caro, entonces hay que salvaguardar, por eso que es un elemento de seguridad. Luego tenemos el serpentín de enfriamiento hace el trabajo de enfriar ese aire que estamos metiendo acá. Y este debería estar acompañado de unas lámparas UV que estén irradiando todo el tiempo, sobre todo el tiempo de operación, a esa parte, a las caras. En algunos proyectos se especifican ambos lados, y lo que hace esto es básicamente neutraliza los microorganismos que se estén comenzando a reproducir en la superficie de los serpentines. ¿Por qué? Porque esa zona del serpentín, como es el aire que está entrando húmedo, acá es donde se condensa el agua, o sea, donde le resta su humedad. Eso está húmeda, todo el tiempo está húmeda. Entonces eso facilita el crecimiento de muchos microorganismos, ¿no? Y lo que hace las lámparas UV, sencillamente los neutralizan y ya no se pueden reproducir, y entonces ahí se acabó su vida. Luego de eso va a estar un serpentín de recalentamiento. Esto puede ser de expansión directa, o puede ser de resistencia eléctrica, puede ser de agua caliente, puede ser de la fuente de calor que haya disponible en el proyecto. Luego va a estar la sección de ventilación. Estos, como son, en realidad son unos trenes, y entonces así como trenes es difícil poder transportarlos, entonces vienen modulares. Ya en campo se van ensamblando por cada componente como si fuese un Lego, ¿no? Entonces, también para aplicación de 100% de exterior, sala de cirugía debería tener un serpentín de recalentamiento. La sección de ventilación, acá pueden ser de varios tipos los ventiladores, de transmisión directa, como en este caso, de faja y poleas, que eso ya está quedando en desuso, porque la faja y polea siempre da problemas, porque al corto tiempo de haber sido alineado, cambiado, ya necesita ajuste, ya necesita cambio de faja, se producen los sonidos. Cuando ya no está bien tensado, ya no le estás dando el caudal que necesita el ambiente, entonces es un problema. Pero con un ventilador tipo de transmisión directa y de velocidad variable, es de verdad que muchísimo más sencillo. Son más caros, por supuesto, pero en la operación hacen más sencillas las cosas. Luego estamos con el filtro intermedio, ¿no? Esto puede ser un filtro bolsa, por ejemplo, ¿no? Que ya comience a capturar un poco con mayor detalle. Y en algunos proyectos vamos a necesitar humidificación. Necesitamos montar un humidificador también. Y finalmente podemos tener, bueno, no tan finalmente, un filtro terminal como un filtro EPA. Y en algunos casos, cuando estas manejadoras están en interiores y no hay mucho tramo de ducto para que pueda atenuar el sonido, ya se le incluyen los atenuadores sonoros, o sea, los silenciadores.
Entonces la manejadora cumple varias funciones, ¿no? Desde que comenzó a filtrar, comenzó a enfriar, comenzó a neutralizar alérgenos, microbios en general, virus, bacterias, mohos, hongos. Le comienza a suministrar la cantidad de aire necesaria, lo sigue filtrando, lo llevas a condiciones más favorables para el usuario y filtra finalmente y le reduce sonido, estamos bien. Como les decía al inicio, esta es la solución ideal para aplicaciones de hospitales. ¿Por qué les digo esto? Porque existen otros equipos que a veces los acondicionan para estas funciones y nunca van a quedar bien porque estos vienen de fábrica, montados de fábrica, con todas las consideraciones de hermeticidad y estanqueidad que los demás equipos no van a poder garantizar. Entonces hay que tener cuidado con esto. Por ejemplo, acá tenemos una manejadora con recuperación de energía, ¿ok? Este de acá tiene doble nivel. Usa una rueda entálpica. La rueda entálpica sería esta partecita de acá. Es una rueda como esta acá. Todo el tiempo está girando. Entonces, por la parte de arriba, por ejemplo, viene el aire de retorno. Por ejemplo, si estamos en una sala de cirugía, ¿ok? Vamos a decir que se puede usar, porque eso no es recomendable en realidad para sala de cirugía, no apto para sala de cirugía. Porque como es una rueda que está constantemente girando, entonces el aire que estuvieras extrayendo entraría en contacto con el aire que, de alguna manera, porque la superficie es la misma, con el aire que estamos inyectando y ya podríamos estar contaminando el aire innecesariamente, ¿no? Entonces, para otros usos sí, pero para sala de cirugía no. Pero en otros usos, por ejemplo, en un ambiente normal, enfriar el aire cuesta harto dinero. Pero como estabas inyectando aire acondicionado y estás inyectando componente de aire exterior, ¿ok? Necesitas extraer ese aire, ya sea de repente por los servicios higiénicos, por donde fuera. Necesitas extraerlo. Pero, ¿por qué? Porque está contaminado una parte para poder diluir con la cantidad de aire exterior que estamos metiendo. O sea, si metes 20, tienes que sacar por lo menos unos 20 también. Pero como ya te costó harta energía y harto dinero enfriar ese aire, y lo botas así nomás, en realidad es un desperdicio. Entonces hay soluciones para recuperación de energía, como en este caso, como la rueda entálpica, que lo que tiene dentro es un material que se llama sílica gel. Entonces lo que hace básicamente el aire que está bien caliente, como es una rueda que constantemente está girando, este aire que viene frío ha acondicionado de alguna manera, ha enfriado la superficie que está en ese momento en contacto con ese caudal de aire, con ese volumen de aire, con esa masa de aire. Entonces, cuando gire, ya le va a corresponder abajo, este va a cede energía y va a entrar en una temperatura más baja o unas condiciones mejores a los que debía entrar normalmente de no existir la rueda entálpica. Y esto es básicamente reduces el consumo de energía, ¿no? Porque todo esto cada vez está siendo más utilizado en nuestro medio. Antes había un proyecto de vez en cuando, pero en nuestro medio cada vez lo vamos a ver más. Pero eso es una de las formas solamente de recuperación de energía. Porque el otro, y este sí calificaría para hospitales, es un intercambiador de placas. Este de acá es un intercambiador de placas. Más o menos cómo funciona. El aire que estoy extrayendo, en este caso aire de retorno, dice aire de extracción debería ser, entra este intercambiador. Estos nunca se mezclan, nunca se tocan, sino que es un intercambiador, ahora lo vamos a ver. Va a ceder mejor dicho, el aire exterior va a ceder, porque viene más caliente, ¿no? Se encuentra en casi un flujo, no sé, no es cruzado, pero se preenfría con ese aire que está extrayendo que ya previamente había sido acondicionado, ¿no? Entonces es una forma de recuperar energía. Eso también se utiliza bastante en climas fríos para aplicaciones hospitalarias. Lo que les había dicho al inicio, que necesitamos un precalentador, ya este haría las veces de precalentador. Porque por acá, en este caso, sería un aire caliente que estoy sacando, el aire exterior que estuviese a frío, se precalienta antes de entrar y entrar en contacto con el serpentín de enfriamiento y todos los módulos que traigan y que sean convenientes, ¿no? Ya este es un intercambiador de placas de flujo cruzado.
y ese sería un intercambiador de placas de flujo, de contraflujo. Es más o menos la misma idea, sino que la configuración cambia un poco, pero al final lo que importa es que estamos recuperando energía, ¿no? Un aire que nos ha costado dinero enfriar, lo aprovechamos para que pueda ceder su energía, ya sea en modo enfriamiento, en modo calefacción, sirve. Nos va a ayudar a reducir el consumo de energía. Justamente en el descanso, perdón, no sé si esto lo puedo mover. Así, vamos acá. En el descanso busqué un esquema de manejadora y con toda la parte de control, como lo había más o menos sugerido Nilton. Y acá tenemos una manejadora de doble piso. Ok, acá no hay un recuperador de calor, no hay. Solamente es como para extraer el aire y en algún momento hacer el retorno porque tiene un damper que comunica la extracción con la inyección para poder capturar una porción del aire de retorno y la diferencia lo expulsamos como debería corresponder y ya. Entonces, dentro de esto se trabaja algún esquema de control para poder ver qué tipo de accesorio vas a necesitar. En este caso es una manejadora de expansión directa, ese es un equipo BRF, que acá son las tuberías de cobre que iban hasta el serpentín de enfriamiento. Este no es para una aplicación hospitalaria, porque acá no tiene todavía, por ejemplo, el serpentín de recalentamiento, ¿no? Eso es una de las formas como para poder determinar. Esto es para aplicación en realidad por un aeropuerto. Para un aeropuerto que está a una altitud por encima de los 3.800. El proyecto había considerado cierto nivel de detalle en la parte de control y había que cumplir o en todo caso superar las exigencias de las especificaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, pedían medir la temperatura del aire exterior, ¿ok? Para eso se coloca un termistor de aire exterior y se lo va a llevar hacia un controlador como este para capturar esa señal, porque seguramente lo van a necesitar para alguna acción o lo van a necesitar sencillamente porque lo quieren ver en un BMS. Este es un control central con puerta, digamos, para un protocolo de comunicación Wagner o Modbus y va a entregar las variables que estás capturando acá. Algunas de ellas van a ser para entregar hacia el BMS directamente y algunas de ellas van a ser para poder tomar alguna acción distinta, ¿no? En la operación propia del equipo. Luego tenemos el transmisor de humedad relativa porque también quieren medir la humedad relativa externa. Quieren que se vea en el control central o por lo menos quieren llevarlo al BMS, entonces sin problema. Podemos montar ambos dispositivos, lo llevamos a este dispositivo que está colectando esa información y ese puede llevarlo hacia el control central. Entonces pueden haber variables, por ejemplo, en este caso tenemos el actuador de los dampers de extracción, acá tenemos el actuador de un damper de mezcla y el actuador de un damper de toma de aire exterior, ¿no? Entonces, en función de algunas variables, podemos decir, ya, ábrete acá, ciérrate acá o ábrete acá. Entonces, bastante sencillo. Una manejadora te permite hacer eso, te permite hacer todas las opciones o consideraciones a nivel de control que requieras y eso te va a dar, digamos, que como resultado que el BMS pueda tener la información o que actives alguna otra función acá como estamos conversando. Hay termistores en la entrada de refrigerante, en la salida de refrigerante. Acá también están pidiendo termistores del aire de suministro. ¿Qué más están pidiendo acá? Acá en la toma de aire, en el ingreso al serpentín de enfriamiento también hay una temperatura. O sea, también eso es como que para la operación normal del equipo, pero si quisieras, también podrías jalar esa información, porque esos son equipos más o menos avanzados que ya te dan toda la información a través del condensador, que
que el especialista de BMS pueda necesitar para alguna lógica en particular o sencillamente de repente como manejo de información para de repente más adelante optimizar la operación del equipo, lo puede hacer. Acá podemos colocarle multi. Por ahí también había un sensor de CO2 acá. Hay un sensor de CO2 también que necesitan capturar ese valor porque necesitan hacer alguna acción con la toma de aire exterior. Si ese sensor de CO2 estuviera dentro de los valores como que límites, incluso ese esa compuerta de aire exterior podría estar cerrada y podríamos estar recirculando al 100% el aire, cosa que no estamos gastando energía en enfriar este componente de aire exterior. Entonces, para hacer eso también sirve, por ejemplo, ¿no? Luego, también puede accionar en función a las condiciones que estamos registrando en la salida o acá en el ambiente, porque acá tenemos un humidistato y tenemos un termostato. Esa información también las llevamos acá. Las rojas son señales de entrada. Y en función a eso, a esas señales, por ejemplo, le decimos al humidificador, oye, es necesario que humidifiques, entonces comienza a humidificar, ¿no? Para poder, como estamos hablando de 3.800 metros sobre el nivel del mar, de todas maneras necesita humidificación. Y así por el estilo, en verdad. Podemos tener cuantas variables necesitemos para, acá tenemos, por ejemplo, un, un transmisor de diferencial de presión de aire. Esto es básicamente para medir, puede ser filtro sucio y decidir qué tan saturado está este filtro y a través de eso podemos tener dos acciones, ¿no? Uno, sencillamente que avise ya tiempo de que ese filtro, porque ya llegó a la diferencia de presión máxima, necesitamos cambiarlo y cambiamos el filtro. O también decir, como es un transmisor de diferencia de presión, necesito que, ya como ya está saturado, necesito que el ventilador este de acá gira más revoluciones. Por eso que justamente acá tenemos una señal de salida desde este dispositivo para poder incrementar la velocidad de este. Y así, Nilton, no sé si esa parte por ahí vamos bien. Sí, ingeniero, me ha aclarado bastantes dudas. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, como estamos hablando no solamente de sistemas de expansión directa, estamos hablando también de sistemas de agua helada. El mismo proyecto contemplaba ambos sistemas. O sea, hay una parte que viene con agua fría y hay otra parte que viene con agua con expansión directa. Lo que vimos antes es expansión directa. Lo que está a continuación es una manejadora, pero de agua helada, o sea, que usa chiller como producción de agua fría, ¿no? Entonces, acá también se pueden hacer. De hecho, que el controlador va a variar, porque con los otros dispositivos ya es así un poco más complejo, había que como que tener otro controlador más amplio y así nos olvidamos de poner tantos como aparecía en la imagen inferior, pero en la imagen anterior. Los mismos parámetros, solo que como es la abuela de acá, ya teníamos el control de la válvula de dos vías en el serpentín de enfriamiento, y acá sí tenía un serpentín de recalentamiento. También teníamos control sobre ese actuador, sobre un humidificador. Esto ya es un poco más completo, ya significa que acá ya necesitamos, o mejor dicho, ya estamos considerando tener nosotros el control de las condiciones internas del ambiente. Así que podemos ejecutar tanto en sistemas de expansión directa como en sistemas de agua helada las lógicas que consideramos necesarias, ¿no? Entonces, ahora este controlador lo necesito cuando salía BACnet Modbus, igualito, y lo llevamos hacia un BMS. El proyecto contemplaba un BMS, entonces la cotización de estos equipos estaba completa tal como el cliente lo necesitaba. En realidad estaba más sencillo de lo que ellos querían. Se han estado complicando al inicio y con las soluciones que se han presentado se han simplificado este, la solución y les ha gustado. Entonces, cada vez que haya de por medio algún proceso de automatización, como este caso, es importantísimo por lo menos tener un diagrama como este, mínimamente. Ya lo más completo sería tener un PID y tener más detalle
incluso en el cableado y esas cositas, ¿no? Y ahora vamos a ver el rooftop. El rooftop lo vimos también como un tipo de equipo la semana pasada. Es esta unidad de acá, ¿ya? Lo que tenemos acá, en un solo equipo tenemos el evaporador, que sería el serpentín de enfriamiento, y el condensador, que sería toda esta parte. El compresor está por algún lado dentro de la máquina, o sea, todo está paquetizado, todo está dentro de una sola unidad, y ese también tiene sus aplicaciones porque tiene facilidades. Eh, Aunque haya equipos paquetes 100% aire exterior y que sean para ambientes como que de salud, yo me pondré un rato a cuestionar y a preguntar si realmente es la solución que corresponde, ¿no? Porque a diferencia de una manejadora, un paquete o un rooftop, como también se llama, no es, no es customizable en ese nivel que necesitamos o que podemos hacerlo en la manejadora. Por ejemplo, si a este le decimos, oye, ponme filtro EPA, ya, hasta ahí llegó. Te van a referir a algún fabricante de filtro EPA, o mejor dicho, de cajas de portafiltro, y que aparte incluyan los filtros EPA o filtros terminales. eh, Considero yo que igual no termina siendo una solución este, que venga como que montada de fábrica, como lo hace una manejadora. Entonces, en algún momento, ese tipo de soluciones han estado suministrándose en el medio. Lo cierto es que los resultados siempre hablan, ¿no? Entonces, lo que se ha encontrado en la experiencia es que se han estado fabricando, así como las cajas de portafiltro localmente. Porque esto es cierto, lo puedes comprar hecho, digamos, de afuera también por un fabricante reconocido con certificaciones, pero es caro. Estos equipos ya son caros, son bien caros. Con esto de acá, entonces preferirían hacerlo localmente. La gente decía, pero yo puedo hacer eso, lo hago en mi taller. Ok, pero ¿qué es lo más importante al final de dentro de una manejadora? Aparte de la temperatura y humedad relativa, es que ese aire esté entrando libre de contaminantes. Y si hacemos en taller, no le vamos a garantizar, si es que no está certificado, la hermeticidad y la estanqueidad que necesita tener esta parte. Y a la final es, compras un Ferrari y le colocas de repente un Tico, hablando en términos automovilísticos, tu solución se echó a perder. Se echó a perder porque si acá está la salida de cirugía, inmediatamente estás entregando ese aire que no puedes garantizar que sea 100%. Adelante, Danelli. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo Ingeniero, estás? una consulta. Yo, cuando he visto sus equipos en las azoteas aproximadamente, siempre hay problemas de filtración en el techo por justamente los huecos, ¿no? Que son la perforación a la losa. Y otra cosa es, a veces cuando también la compra de este equipo no, me parece que no contemplan la rejilla, ¿no? Donde para que pose el agua o también las condiciones Ah, la de bandeja. sumidero, ¿no? La bandeja hacia el sumidero y un desfogue de desagüe. En- Eso ha sido en cuanto a mi experiencia, ¿no? Preguntarle, ¿no? A usted cuáles son, al menos en este punto donde perfora la losa. Está bien que se ponga Sicabún nada más o otra, otra cosa para poder aislar, ¿no? De la lluvia cuando llegue. Sí, eso sí siempre será un problema esto cuando queremos atravesar directamente a la losa acá. Yo preferiría entrar por las partes laterales. O sea, yo preferiría llevarlo por acá y entraría por la parte lateral. Efectivamente, incluso ya en Lima muchas veces la llovizna es persistente y ya se siente, ya se nota cuando comienzan a malograr los falsos cielos, etcétera, ¿no? Como te digo, yo preferiría, a pesar de que exista porque hay detalles constructivos. En SMAGNA, que es una de las normas para fabricación de ductos,
hay detalles constructivos cuando necesariamente tienes que atravesar una losa, ¿no? Pero si tienes la posibilidad de llevarlo por el costado, yo preferiría mantener esa alternativa. Pero hay detalles constructivos acá. No sé si de repente, ahora, antes de olvidarme, porque la vez pasada les dije que les iba a dejar mis datos y no les dejé nunca. Eh, ingeniero, otra consultita. La otra vez tuve la oportunidad de entrar a la sala de cirugía y, bueno, el técnico que ve cialíticas nos mencionaba que los inyectores y extractores, bueno, la parte de los extractores, ¿no? Que están adosados a los muros laterales, nos Ajá. indicaba si podíamos ponerle un portafiltro, ¿no? Y bueno, coordinando con el área del taller, ¿no? De aire acondicionado, nos decía que no era necesario porque ya tenía todo este sistema en la parte del techo. Quería preguntar si era cierto. Ok, habría que ver en realidad, ¿no? O sea, si son ventiladores, incluso cuando se trata de ventiladores para renovación de aire, en algunas aplicaciones podrían pedirte el uso de un filtro EPA, ¿ya? O sea, no necesariamente necesitas como que enfriar, porque a lo mejor es solamente para ventilación que estás ingresando directamente en una sala crítica, necesitas algún tipo de filtración muy, muy bueno. Pero no solamente eso se utiliza en la inyección de aire, también en extracción, porque si de por ejemplo, esta sala fuera de, de donde se ven tipo de, digamos, de riesgos tipo tuberculosis, que son aislados, en la extracción, cuando hay un ventilador de extracción, antes de descargar al ambiente, va este tipo de filtro, un filtro EPA, va esto de acá. Entonces habría que ver qué tipo de uso tendría ese ventilador para de repente ver si realmente necesita un portafiltro y con un filtro EPA, ¿no? Habría que ver, no te sabría decir porque ventiladores dentro de un hospital, pues, en verdad son muchísimos, tal vez más, en más cantidad que los equipos de aire acondicionado incluso, ¿no? Habría que ver qué aplicación tiene. Pero lo que pedía el usuario, poner un filtro EPA en el extractor, en la parte inferior donde está en el muro, ¿no? En esa rejilla que va en el muro, hay una rejilla de extracción que sube, ¿no? Ya, sí. O sea, si estás hablando dentro del quirófano o dentro de la sala de cirugía, en la esquina, a 30 centímetros, hay una rejilla, Sí, ¿ok? En realidad, ahí no te serviría mucho, porque en realidad eso tendrías que colocarle más fácil por los accesos y todo en la parte superior, donde debería haber la continuación de ese ducto y un extractor arriba. Y como te digo, va a depender mucho de qué uso tenga esa sala. Si es para aislados, necesariamente tiene que ir con un filtro EPA arriba. Ahora, incluso en sala de quirófanos, acá en el equipo, en la manejadora, le colocan el filtro EPA. Ponte en este caso, incluso de repente que no sé, por premura decidieron hacerlo que de repente esta configuración. Ese filtro EPA también suelen colocarle en los difusores dentro del ambiente. Sí es posible. Entonces no me parecería tan descabellado que vaya, pero si ya tiene arriba, ya no sería necesario ponerle abajo el filtro, porque más problemático va a ser, creo yo. Para el tema de la limpieza, más problemático sería. Preferiría hacer todo el tema de limpieza y cambio de equipos por fuera. En algunos casos, también, cuando tenemos manejadoras, el filtro EPA está como filtro terminal de la manejadora y también colocan otro filtro en el difusor, EPA. Obviamente eso es más complicado operacionalmente, pero es exigencias del cliente, ¿no? Entonces, en el caso en particular de lo que me comentas, si no es una sala de aislados, yo no le colocaría, ¿no? El filtro, ¿no? ya. Ingeniero, muchas gracias. De nada, de nada. Entonces, esta es tal vez de las soluciones como que se hacen a veces
para poder salvar la situación, pero creo que, como les digo, no sería la más indicada porque yo me concentraría en el uso de manejadoras, en el uso de manejadoras para sala de cirugía. O sea, definitivamente ese va a ser siempre la solución más ad hoc para, para, para ese tipo de ambientes. Ese acá no. Pero a pesar de que estos se han implementado muchísimos proyectos, cuando está tocando hacer ya el cambio, o sea, cuando son proyectos de retrofit, están decidiendo mudar a los equipos, a las AJUs, a las UMAS o a las UTAS. Los están cambiando, están sacando todo y están pidiendo UMAS. Y eso porque también en la actualidad es un poco más sencillo el acceso a ese tipo de sistemas, a ese tipo de equipos. Hay más fabricantes, localmente hay más oferta. Antes era más complicado, entonces, de hecho, lo primero que las compañías que venden equipamiento tenían a la mano era los rooftop. Sin embargo, sigo pensando que eso siempre va a ser un problema mientras no aseguramos o mientras no aseguremos el suministro de esa parte importante, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, me dicen, oye, colócale acá humidificación. No, y yo creo que no voy a tener espacio para colocarle humidificación dentro del paquete. Me piden etapa de recalentamiento. Sí, este paquete sí trae una etapa de recalentamiento. Lámpara UV, también lámpara UV. Un atenuador de sonidos. Tal vez toque colocar un atenuador de sonido así externo, fabricado localmente, no sé, para cumplir con la solución. Pero hay ciertas características que no vas a poder cumplir con este tipo de equipo. Entonces hay que chequear eso, porque se van a encontrar también en el camino, si están dentro de la especialidad de salud, eh, poder de repente tomar la decisión entre uno y otro. Y yo les aconsejaría la manejadora es el equipo más adecuado para estos usos, ¿no? Ya sea manejadora que use abuelada o ya sea la manejadora de expansión directa con refrigerante, que también tiene sus propias, digamos, sus detractores, ¿no? Porque dice, en una manejadora, ponte en este caso, me hubiese hecho un detalle con manejadora así igual, ¿no? Pero bueno, en una manejadora que trabaja con gas refrigerante, los detractores dicen, oye, pero ¿qué pasa si hay una fuga? Ah, claro, en realidad, cuando si fuese de agua helada, si hay una fuga, sencillamente se apagó el equipo y el que estaba operando acá se quedó sin nada. Igual, si hubiese una fuga de refrigerante, pasa lo mismo. Se echa a perder todo, pero podría haber ahí un componente que diga, oye, pero ese gas, si sigo inyectando en el ambiente, lo que va a hacer es que va a desplazar el oxígeno y puede ocurrir un accidente por asfixia, ¿no? Es cierto, o sea, puede, la probabilidad es mínima, pero puede existir. Pero siempre hay formas de poder salvar, ¿no? O sea, se montan dispositivos de control, dispositivos de seguridad, en este caso sería un sensor de refrigerante, para poder eh, activar una alarma o detener el equipo en caso ocurra una fuga como tal, ¿no? Pero como te digo, en caso falle cualquiera de los dos tipos de equipos, siempre será un problema si es que estamos en pleno proceso de operación, ¿no? Entonces, no me preocuparía mucho por esa observación. En realidad, hay una posibilidad remota, claro, pero siempre alguien dirá, pero aunque sea remota puede existir. Entonces, eso se resuelve con el sensor de refrigerante para poder advertir. Y acá tenemos el otro tipo de soluciones temporales, le llamo yo, o momentáneas. En este caso, por ejemplo, un equipo normal que se usa, por ejemplo, es un fancoil, que se usa para, no sé, pues para oficinas, ponte. O sea, no tiene mucha cosa, tiene un serpentín de enfriamiento, tiene el ventilador y eso es todo lo que tiene. Para nivel de filtrado, no tiene espacio para colocarle filtros. Le podrías colocar filtros lo que quieras, pero el motorcito que mueve el ventilador no te va a dar. Vas a tener problemas. Entonces, esta es una adecuación. De hecho, que hay una tesis justamente que la he citado acá, que trata ampliamente sobre la construcción para este tipo de soluciones, y en este caso para salas de cirugía.
No es lo recomendable definitivamente en estos tiempos, a pesar de que sea temporal, no es lo recomendable, por varios aspectos, ¿no? Uno de ellos les había dicho el nivel de filtrado, no vamos a poder tener. ¿Pero por qué? Acá le pusiste la caja portafiltros porque le vas a colocar un filtro EPA. Ok, eso va a estar igual hecho localmente. Vas a tener problemas con la hermeticidad y la estanqueidad. Vas a tener problemas de poder tener un aire con el nivel de pureza que necesita la sala de cirugía. El motorcito no te va a dar la capacidad para vencer esa caída de presión que tiene un EPA. No le va a dar. Entonces, ¿qué hacen? Acá todavía falta una parte donde le colocan un ventilador, un booster. Y el booster lo que hace es ayuda a vencer la presión, la caída de presión que este motor no puede. Entonces, le da más fuerza para que pueda asegurar los 1000 CFM, por decirle, que tiene que ingresar a la sala de cirugía, ¿no? Entonces hay que meterle la cantidad suficiente, entonces le colocan un booster. Entonces ya se hace más complejo. Entonces, de esto de acá sale como que un monstruito. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de soluciones, ¿no? Incluso le hacen como que un bypass. Y dicen, claro, y es que lo que pasa que, o sea, técnicamente es una idea buena, que me puede salvar de un apuro, a lo mejor, ¿no? Pero hay que medir siempre el riesgo y preferiría esperar algún tiempo en la importación de la otra máquina que estar haciendo algunas creaciones locales, ¿no? Este de acá, como le dije, es un fan coil normalito, con serpentín, ventilador. Normalmente este debería manejar como de 2000 CFM más o menos, pero solamente en la sala de cirugía necesito 1000. Entonces, ¿qué hago con la diferencia? Le creo un ducto de bypass y lo llevo otra vez al retorno. Entonces hay 1000 que estoy suministrando por acá y 1000 que está dando la vuelta. Ahora, ¿cuál sería el otro problema? Este serpentín de acá probablemente sea de 3 filas y de repente de 4 filas. Pero un serpentín de 3 o de 4 filas no va a poder capturar el- la humedad como para poder reducirle la humedad a ese aire exterior que está entrando caliente y húmedo. Se va a pasar y va a pasar sin condensar todo el agua que debería. Entonces, las condiciones que voy a tener a la salida no van a ser buenas. Entonces, esta recirculación de acá parte también sirve para poder hacer pasar el aire tantas veces sea necesaria y de vez en cuando estoy ingresando aire en mejores condiciones. O sea, técnicamente cumple esa parte tal vez, pero no es un equipo pues que venga de fábrica y me diga acá en el serpentín para ese clima necesito 6 filas de serpentín. Ah, ok. Significa que 6 filas tengo mayores chances de que el aire que está entrando atraviese, entre en contacto con las aletas del serpentín, deje la cantidad de agua que yo necesito para llegar a cierto punto y salga en las condiciones que realmente necesito, ¿no? Con esto difícilmente vamos a tener. O sea, de hecho que hay muchos proyectos. Yo estuve, después de pandemia nomás, me llamaron para ver un caso en el Hospital de la FAP. Y habían hecho un proyecto porque necesitaban atender, porque era tiempos duros, ¿verdad? Necesitaban salas de UCI, salas de cirugía por todos lados, y ellos hicieron un proyecto para poner como que 12 equipos. Y como en esos tiempos ni siquiera se podía salir, creo que a comprar libremente, ellos hicieron una licitación rápida nomás y montaron así este tipo de soluciones. Compraron localmente unos equipos comerciales, le pusieron por ahí su portafiltros, su booster por ahí y comenzaron ahí. Bueno, ahí de repente podría ser comprensible su uso porque estamos en una situación totalmente inesperada, ¿no? Es una situación que como que hay que resolver con lo que tenemos a la mano, ¿no? Salvo eso, ok, ahí podría estar de acuerdo, pero en proyectos nuevos, en proyectos que están comenzando de cero, yo preferiría olvidarme de eso, olvidarme de esto y me voy con las soluciones de la manejadora. Hasta allí, chicos, ¿alguna pregunta?
O comenzamos a preguntar. Chicos, una pregunta. ¿Cuántas veces a la semana tienen clases? 4 veces, ingeniero. 4 veces. O Martes, sea, jueves, sábado y domingo. wow, eso es intenso, ¿ah? Martes, jueves, sábado y domingo. ¿Eso por cuánto tiempo dura el diplomado? Hasta diciembre, desde marzo. Wow, es largo, ¿ah? Bueno, Sí. los felicito porque ven todos los sistemas en realidad, ¿no? Las aplicaciones de hospitales deben ser de las más completas que existen dentro del medio, ¿no? Porque ves todo y imagino que van a salir con otra visión, ¿no? Definitivamente es como para que ya en el campo, así nomás, no dejen pasar las cosas, ¿no? Porque lo que existe es mucho como que Juan es el vivo y a las finales nos pueden comprometer. De hecho, que ese hospital de la FAP tenía algunas observaciones y que luego trajo mayores consecuencias porque eh, han recibido esos equipos y, y creo que no le estaban llegando a las condiciones que necesitaban. Entonces ahí ya se metieron en un problema grande y estaba la Contraloría y todo, ya todos tenemos que cuidarnos de alguna manera las espaldas y qué mejor manera de conocer un poquito de los que estamos normalmente en la especialidad, ¿no? Bueno, vamos viendo un poquito de los dispositivos que les había comentado, en este caso para control de, de temperatura y para control de caudal de aire y en particular también para el control de presiones de, de, de los ambientes que queremos tener en sobrepresión o en presión negativa, ¿no? Las válvulas Venturi tienen esa función de poder entregar el caudal que tú le has dicho que entregue. Por ejemplo, por acá vamos a pasar 1500 FM, te va a entregar 1500 FM, es muy preciso. No va a depender de la presión, eso te va a entregar sí o sí siempre, en cualquier condición, los 2000 CFM que tú quieres. Y cuando hay un cambio de presión, va a reaccionar inmediatamente. Inmediatamente va a reaccionar, son componentes bastante caros. Como funciones principales, lo que les decía, es el control preciso del caudal de aire de suministro o de extracción, mantenimiento de presión positiva o negativa en salas, compensación de cambios de presión estáticas aguas abajo o arriba, actuar como medidor y controlador de flujo de un solo cuerpo. Claro, o sea, como te digo, está previamente configurado para un determinado caudal y en todo momento tú puedes, incluso puedes jalar esa información si es que así realmente lo necesitaras. Y asegura la ventilación mínima en zonas críticas. Por ejemplo, en las salas UCI. Las salas UCI necesitan todo el tiempo que haya ingreso de aire exterior. Tiene que haber ingreso de aire exterior. O sea, ahí no puedes recircular. Entonces, ese aire normalmente viene de una unidad manejadora que está en la azotea y a través de ductos llega, por eso que siempre es complicado, el enmarañado que hay de ductos dentro de un hospital o de clínica es impresionante. Entonces, llegas a la SUSI, llegan tripitas así, como que ductos delgados, ¿no? Este, Determinada sala UCI va a necesitar por lo menos de repente 800 FM. Entonces, ese tiene que estar todo el tiempo dándole 800 FM. Es la única manera de poder asegurar que ese ambiente esté realmente ventilado. O sea, enfrías y controlas el flujo el caudal de aire necesario. Ahora, similar a esto, estos son muy precisos y aparte también son caros. Similar a esto, existen las cajas BAB o las cajas BAC, ¿ya? Las cajas BAB en este caso son las cajas de volumen variable. En realidad es una unidad terminal que regula el volumen de aire que suministra en un espacio. Su uso es básicamente para ambientes que no son críticos. O sea, por ejemplo, para la estación de enfermeras de repente o algunas oficinas administrativas.
y de alguna manera reemplazan a las unidades terminales tipo fan coil, eh, pero no tienen serpentina de enfriamiento. Eso básicamente son compuertas, son medidores de caudal que tienen internamente y están conectados hacia un termostato que va en el ambiente que necesitamos controlar. Entonces, lo que hace cuando llega la temperatura, sencillamente cierran las compuertas y ya. Del otro lado tenemos los demás ambientes, llegan a sus temperaturas, cierran, cierran, cierran. Y lo que hace la manejadora central, que está en la parte superior, eh, inyectando el aire, o en el mismo piso podría estar en una sala especialmente para esa manejadora, y lo que va a hacer es, como está cerrándose varias máquinas a la vez, el flujo de aire está como que siendo obstaculizado, comienza la sobrepresión. Pero esas manejadoras traen un diferencial de presión de aire también, y están conectadas a un variador de frecuencia, los motores de los ventiladores. Entonces, trabaja con un objetivo de diferencial de presión, entonces comienzan a reducir la velocidad. Reducen la velocidad, reducen el consumo innecesario de aire y consumes la cantidad de frío que realmente necesitas, ¿no? O sea, son soluciones que existen. Eso se usa mucho en oficinas, por ejemplo, de un piso donde tienes varias separaciones y quieres tener una unidad central tipo una manejadora en el piso y lo que llevas en adelante son productos y cajas de volumen variable. Te olvidas de los drenajes, te olvidas de muchas otras cosas que necesitan los ventiladores. Es producto y cajas VAB. Entonces, eso es una solución para eso, ¿no? Entonces, ese termostato es independiente en cada caso, en cada zona y ya. Llegas a la temperatura, cierras el aire. Ese es el problema de eso. Y cuando llegas a la temperatura, tienes que cerrar el flujo de aire. Y en algunos ambientes críticos siempre necesitas que haya el mismo caudal. Adelante, Nilton. Ingeniero, una consulta. Ese actuador que hace que se cierre y se abra porque es como una especie de paleta, ¿eso es manejado directamente por el equipo o también puede ser manejado por el sistema DMS? Mira, tiene ambas cosas, ¿ya? Lo que debería pasar es que en realidad lo maneje localmente el termostato del equipo. En realidad es un controlador que opera en función a la temperatura del ambiente. Es una temperatura seteada también, ¿no? Entonces, efectivamente, él controla en primera instancia, pero puede llevar alguna información al BMS, si es que lo pides así. O sea, sí es posible que te lleve información al BMS y que desde el BMS tú puedas tomar, por lo menos puedas saber en qué estado está operando el equipo actualmente, ¿no? Que tú lo controles del BMS, tendrías que tener acceso hacia su termostato y tú puedas setear ese termostato a la temperatura que tú quieres. Hay que pedirlo de esa forma. Le comento esto porque en varios proyectos, y yo también creería de que más es, digamos, un dato mucho más útil el saber el estado, ¿no? Que Ujú. el control mismo, porque incluso el control es mucho más complicado, implica colocar más equipos y de repente no le vamos a dar un uso correcto, al menos el personal no sabría cómo utilizarlo, ¿no? Creo que no va a estar capacitado porque esto funciona de cierta manera para cierto, digamos, lugar específico, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que como todo, con el paso del tiempo va desarrollándose y en algún momento a las cajas también les ha pasado. Le pasa todavía actualmente, por ejemplo, a los Funko, el agua, que la mayoría viene así muy básico. Viene el termostato que actúa directamente sobre la válvula de dos vías que deja pasar el agua y ya. Si quieres automatizarlo, entonces tienes que hacer un tablero de fuerza, perdón, de control que vaya cercano al equipo y puedas controlar algunas variables, ¿no? Pero en el tiempo han ido evolucionando esos equipos y en la actualidad ya vienen con toda la electrónica que necesites, ¿no? Si quieres llevarlo al BMS ya lo puedes hacer. Igual en las cajas VAB ya existen fabricantes que todo, o sea, en la actualidad todo el mundo quiere automatizar y todo el mundo quiere que tener conectividad y algunos incluso en algunos otros protocolos no convencionales, ¿no? Justo hoy día
No sé si les comenté que estaba en Panamá, ¿verdad? Estábamos en un foro de ingeniería a nivel regional. De hecho, son 2 días que viene toda la gente de LATAM, México, Brasil, toda la gente de LATAM. Y viene todo un equipo de Corea y se discuten temas, Cuidado por ejemplo, físicamente. se discuten temas de qué es lo que viene, qué es lo que estamos haciendo y o sea, bajo qué estrategias se van a realizar las nuevas soluciones, ¿no? Entonces ahí más o menos vemos un poco cómo se están desarrollando y todos se están dirigiendo siempre a tener la información en la nube. O sea, la mayoría de dispositivos que están saliendo es para conectarse a la nube. Y estábamos teniendo algún problema en algunas regiones tipo Brasil, porque todas las unidades que estaban viniendo, las unidades interiores, o sea, las unidades terminales, porque el mercado lo estaba exigiendo, vienen con funcionalidades de poder conectarse al Wi-Fi. Entonces, sí, o sea, la parte, digamos, que estábamos discutiendo era, por defecto, el equipo ya venía con el Wi-Fi activado. Entonces, como se instalan no de repente 10 ni 20, sino que pueden instalarse 200, 300 o 500 en un proyecto, y todos están activados, entonces, cuando uno quiere en el proyecto conectarse a una de ellas, lo que va, enciende la aplicación y ve un montón de señales de Wi-Fi. Entonces estaban pidiendo justamente que por defecto, al contrario, venga como que desactivado y si hay necesidad, porque no todos los proyectos así el equipo traiga lo van a usar. Entonces por defecto traiga desactivado y cuando sea necesario activarlo, ¿no? Entonces hay fabricantes de BAB y de BAC que vienen con esa funcionalidad también ya, ¿no? Obviamente son más caros también. Ok, muchas gracias. Perfecto. Por otro lado, están las cajas BAB, perdón, las BAC, que son las cajas de volumen de aire constante. Ya necesita no solamente el control del caudal, porque también tiene unos medidores de caudal, ahí ven como que un aro internamente, esos son unos tubos que están perforados que le permiten tomar muestra en todo momento y regular un damper motorizado, una paleta que viene ahí dentro y les permite entregar el aire que se necesita. 500 FM, 500 FM va a entregar. Pero como viene de una manejadora que está afuera, es una 100% del exterior, que todo el tiempo está metiéndole 200, así hayas llegado a la temperatura, ese le tiene que seguir metiendo porque el ambiente necesita esa cantidad de aire permanentemente. Entonces hay algunos dispositivos que ya traen una resistencia eléctrica, algunos son alimentados de repente con un serpentín de agua caliente, básicamente los dos. Entonces, cuando ya está muy frío, el termostato le dice, oye, estoy muy frío, pero no es normalmente una aplicación comercial. Cuando llego a la temperatura que hace, bloqueo la fuente de calor o de frío y ya. Pero acá, como necesitas que siempre esté entrando el aire, la cantidad de aire está como los 500 FM, lo que va a hacer es activar su resistencia. Entonces, todo el tiempo va a estar suministrando un aire a las condiciones que está solicitándose desde el termostato. Entonces, eso también se ve bastante en aplicaciones de hospitales, ¿no? Tipo la sala UCI que les comentaba hace un rato. A continuación vamos a chequear justamente un esquemita que preparé. Acá, por ejemplo, tenemos un piso y tenemos 2 tipos de manejadoras. Tenemos una manejadora con 100% aire exterior. Acá no tiene el componente retorno, a diferencia del de arriba. En el diagrama de arriba lo que tenemos es básicamente este, aire exterior y aire de retorno. Está retornando el ambiente y está mezclándose con el aire exterior. Entonces, esto es una manejadora convencional, por así decirlo. Pero las manejadoras de 100% aire exterior siempre serán especiales. Entonces, lo que alimenta la manejadora de 100% aire exterior va a ser como que a todas las cajas de volumen constante. Las blanquitas son las cajas de AC, ¿ok? Acá está UCI 1, UCI 2, UCI 3, etcétera, ¿no? Debería ser también sombreado, ya, por si acaso, porque eso está alimentado desde la otra manejadora de, que usa mezcla de aire, con mezcla de aire. Ambos pueden trabajar con variador de frecuencia sin problema.
En el caso del que usa aire exterior o mezcla, puede trabajar con un diferencial de presión para poder regular cada vez que estos lleguen a su temperatura. En el caso de las DAB, estas sí pueden cerrar. Cierras el suministro de aire y va a presurizarse. Entonces, por diferencia de presión de aire, este variador de frecuencia, perdón, el diferencial de presión de aire le dice al variador de frecuencia que reduzca la velocidad de giro del motor y ya. Entonces, es variable. Volumen de aire variable, va a ir regulando hasta que llega a su temperatura, puede ir dejando pasar en todo momento un caudal de aire distinto, a diferencia de los de volumen constante, ¿no? El de volumen constante todo el tiempo tiene que estar. Acá necesita 500, 500, 500, 800. Todo el tiempo tiene que estar 500, 500, 800, 500, 500, 800. Y, como les había dicho, trae una resistencia interna para poder tener todo el ambiente o todos los ambientes en condiciones de confort. Si no, sería un problema. Si no tuviera esa parte de resistencia y todo el tiempo estás ingresándole acá aire, los congela sencillamente, porque este siempre va a estar enviando a una sola a una misma temperatura seteada también. Este equipo va a estar suministrando. Obvio, como sea un 100% aire exterior, tiene que tener todos los componentes de filtración y lo que se necesite. Ahora, acá también hay que hacer su estudio psicométrico. En todos los casos se tiene que hacer estudio psicométrico. Entonces, es un poquito de lo que les quería mostrar también acá, como válvulas Venturi, cajas de AB, cajas de AC, que es lo que se ve y lo que van a ver en el desarrollo de los proyectos hospitales bastante, ¿no? Así se desarrolla. Ya, finalmente le vamos a dar una revisión rápida, rapidísima nomás, a lo que sería la normativa relacionada con el sector hospitalario. Ok, hasta acá alguna pregunta, chicos. Podemos regresar si quieren un poquito antes. Yo creo que esto es máximo, nos toma 10 minutos. Aprovechemos con las preguntas de repente, antes de que se vayan a dormir. Ingeniero, yo tengo una duda en cuanto a la distribución. Comentó sobre para el inyector de en una sala de quirófano y también mencionó sobre eh, unifilar. Ay, no me acuerdo qué palabra utilizó. Flujo laminar. Flujo laminar. Ajá. Ujú. ¿Cómo sería la correcta distribución, no? Ya, eso de ahí en particular lo deberían ver en la parte 3 del curso de aire acondicionado, o sea, en aire acondicionado 3. Yo ya no les voy a dictar, pero les puedo hacer acá un esquemita. Y otra consultita antes. Bueno, Sí, sí. sí, mire, pertenezco al área de mantenimiento y por lo general no podemos hacer compras de equipos, ¿no? Porque solo es mantenimiento, Ajá. en el estado al menos. En este caso, justo vamos a hacer mantenimiento a una sala de partos, ¿no? Quirófano de partos. Y bueno, vimos que solo tenían dos rejillas de inyección en una zona del área, ¿no? Entonces queríamos implementar y bueno, estábamos hablando con un ingeniero a ver si podría calcularnos si podía implementar dos, dos rejillas de inyección más, ¿no? Para que sea como que más simétrico a nuestro entender. Y mi pregunta era si estos como ducterías o lo que implementa podría entrar a un tema, se podría mencionar como si fuera mantenimiento. ¿Sabrá ese tema? O sea, tú quieres replantear La distribución interna, ajá, de la cómo es. distribución interna. Sí. Pero como área de mantenimiento, tú no tienes presupuesto para contratar nada, dices, ¿no? No hay, o sea, si hay bueno, van a habilitar para hacer un servicio interno, pero no compra de equipos, porque eso es otra área, ¿no? ¿En qué hospital trabajas? En el Almenara. Ajá. Mira, volviendo a Lima, de repente te pueda hacer alguna visita como para chequear qué es lo que necesitas y saber cómo puedo ayudarte, sin ningún compromiso. Yo puedo hacer eso sin problema. Y Conozco capaz le también. puede enviar fotitos, Inge,
O sea, para También. saber si ese equipo necesita, no sé, pues, un cambio. No, O, no, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Normalmente en lo que está, lo que falta en los hospitales, porque también he ido a visitar el Rebagliati en algún momento, y he visto equipos para salas de cirugía de las manejadoras, ¿ok? Que incluso le han estado creciendo plantas en los alrededores. ¿No ves que a veces desborda por alguna razón, porque el equipo ya debe ser antiguo, el agua de condensado y lo que había en los alrededores eran plantas? O sea, y digamos que bajo ninguna circunstancia debería existir eso, debería suceder, porque estamos hablando de salas que son muy críticas, ¿no? Y de alguna manera significa que el equipo ya perdió la medicina hace rato, ¿no? Entonces hay que ver siempre el momento oportuno de levantar la mano, de levantar la alerta y decir, oye, acá nos podemos meter en un problema, ¿no? Porque estamos tal vez trabajando con lo más preciado que tenemos, ¿no? Sin ningún problema, ahí está mi número, me mandas las imágenes y podemos ir ayudándote con lo que necesitas, ¿ya? ya, gracias, Inge. Ok, entonces, un poquito, acá está la mesa de quirófano, estos serían los difusores de flujo laminar. Lo que entra por la parte superior es un ducto, perdóname. Eso viene como un ducto y en este caso también son ductos. Entonces, lo que hace el aire, la corriente de aire viene acá, ¿no? El aire acondicionado viene acá y viene por acá también, por los costados. Entonces, si esta es la mesa del quirófano, acá está el paciente, el aire acondicionado acá tiene que entrar en una velocidad muy baja. Entonces, todo este conjunto de difusor de flujo laminar y difusores lineales, que acá sí la velocidad tiene que ser más o menos para que haga una cortina de aire, el flujo acá, y no permite el ingreso de alguna partícula por ahí o algún agente por ahí durante el procedimiento. Esto se compra así en su conjunto. Hay fabricantes reconocidos que a quienes debemos comprarles ya fabricados, ¿no? Esos ya vienen testeados de fábrica, etcétera. Lo que no debe ocurrir es que localmente se fabriquen sin ningún tipo de certificación o algo parecido y nos metamos en algún problema, ¿no? Esto hay que tener sumo cuidado, sumo cuidado. Esto viene, hay varios fabricantes tipo Price, el otro fabricante creo que es un alemán y en realidad por lo menos deben haber unos 4 o 5 fabricantes localmente que te pueden ayudar con eso. Ahora, la única manera de que necesites cambiarlo es que tengan de repente tantos años de uso y que de repente ya estén presentando algún tipo de corrosión, ¿no? ¿Te ayudé? Sí, Inge, sino que como vamos a distribuir la sala de quirófano y vamos a cambiar material y falso cielo raso, entonces ahí quería, a ver, mandarle un planito a ver si está bien la distribución. Ok, ok. Sí te puedo ayudar con eso. Me escribes nomás, por favor, y yo voy a hacer lo posible para ayudarte. ¿De acuerdo? Gracias, Inge. Ok. Entonces, un poquito para resumir, tenía esta lámina que era los niveles de atención en salud según el MINSA, ¿no? Acá tenemos varios tipos, el nivel primario, o el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel, desde atención sencilla, de repente primaria como tal, mediana complejidad y a los de alta complejidad, ¿no? Entonces, esto es un poquito tal vez para tenerlo en consideración nomás. Acá dentro de los de nivel de mediana complejidad o los de segundo nivel están los de la categoría 2.1 y 2.2 y acá están los de la categoría 3 dentro del tercer nivel, claro, la 3.1 y la 3.2. En el primer nivel de atención estamos hablando pues de puestos de salud, centros de salud sin entrenamiento, centros médicos, consultorios. Obviamente acá se va de alguna manera complejizando el tema de atención, ¿no? Centros de salud con internamiento, hospitales de categorías 2.1, 2.2. Y acá ya tenemos hospitales nacionales, institutos especializados, INEM, Ley Instituto de Salud del Niño, INCOR.
Y acá me parece que está el Almenara y el Rebagliati en los de tercer nivel. Entonces, dentro de los códigos aplicables a salud, en primer lugar está siempre los que se actualizan constantemente, ¿no? Por ejemplo, este es de la versión 2021. Yo creo que ya debería, esa es la versión. Yo creo que ya debería haber una versión más reciente, porque cada 3 años HRAE hace una publicación, o sea, debería haber uno del 2024. Y esto básicamente es para ventilación e instalaciones de salud. O sea, esto es importantísimo porque dentro de él nos indican cuántas renovaciones por hora tiene que tener cada uno de los espacios dentro de los establecimientos de salud. O sea, se establecen los requisitos mínimos de ventilación para hospitales, clínicas y laboratorios. Esto es como una biblia de los que hacen diseños en establecimientos de salud. Y como reitero, es la aplicación donde se ven más complejidades, ¿no? O sea, es muy diverso, es tan diverso eso que los consultores que hacen hospitales tienen que estar especializados. O sea, de hecho que yo no soy un consultor, mucho menos, o sea, yo soy un comercial, soy ingeniero mecánico de profesión, me gusta la especialidad del HVAC, este, trabajo actualmente en un fabricante, entonces eso me permite tener información siempre como que un poco de primera mano, ir viendo incluso las tendencias que se vienen adelante y conocer, sí, porque para yo vender necesito conocer. De todas maneras, eso es así. Las soluciones que se están apareciendo, por ejemplo, la introducción de las manejadoras en Perú, la promovimos nosotros en algún momento. El 2016 vimos casos similares en Colombia, hicimos algunos viajes y los replicamos para Perú. Y ahora lo que está pasando es casi el 90% de los proyectos de hospitales salen con manejadoras y eso es algo bueno y es algo obviamente que nos produce orgullo también, ¿no? Luego tenemos alguna normativa local, la normativa, por ejemplo, la NTS 110 del MINSA, ese también es amplio, solo que ahí está como que un poco antigua todavía. Creemos que necesita actualizarse, necesita integrarse un poco más, por ejemplo, con la 170. Ya lo hemos hecho en otras normas. Por ejemplo, la M030 es casi una copia del HRAE 62.1, que es justamente también para ver ventilación no en ambientes no instalaciones de salud, sino en cualquier otro ambiente. Entonces, eso ya existe ya. Significa que sí podemos seguir avanzando. Eh, Como en todas las cosas, ¿no? Si nosotros vamos a esperar el momento ideal, tal vez eso nunca ocurre. Entonces, es mejor comenzar con lo que se tiene y en ese sentido yo creo que ha sido como que el espíritu del MINSA de decir, ok, señores, vamos a establecer alguna norma y vamos a partir con esto. Obviamente después vienen todos los sabelotodos y dicen, que eso no sirve, que etcétera, ¿no? Porque criticar es bien fácil. Entonces, ya hay un punto de partida. Lo que corresponde, sin embargo, en la actualidad actualmente yo también pertenezco a ASHRAE. De hecho, que yo soy el presidente actual de ASHRAE Perú Chapter, del Chapter de Perú. Este, ¿Cuál es nuestra intención de interactuar más con entidades de gobierno? ¿Para qué? Justamente para intercambiar conocimiento y experiencia. ASHRAE es un referente mundial en cuanto a normativa y en cuanto a, a procesos de trabajo de repente. Entonces nosotros queremos tener cercanía con el Ministerio de Salud. Está en proceso, eso todavía seguramente será como que el próximo periodo y en algún momento nos tocará sentarnos y actualizar esa norma, tanto la 110, que está básicamente establece los criterios técnicos para el diseño de dimensionamiento de equipamiento de establecimiento de salud de segundo nivel de atención y el 119 que se trata del tercer nivel de atención, ¿no? Entonces, esto en algún momento, ambos vienen como que más o menos recientes, 2014, 2015, pero siempre escucho a colegas de la especialidad, siempre escucho criticarlos muy fuertemente.
Entonces, de nada sirve criticar si es que nosotros no vamos a contribuir ni siquiera con un poquito. Entonces, en algún momento espero yo, cuando suceda el caso, estaré un poco de repente satisfecho de poder llegar hacia el MINSA, de poder generar reuniones de trabajo, de poder actualizar la norma, porque hay muchos colegas que son muy entendidos en el tema, que pueden aportar, por supuesto, a todo lo que hacemos en HRD siempre es voluntario, y poder tener alguna exigencia mayor ya en ese tipo de hospitales, ¿no? Porque en este momento está un poco laxo ambas normas, no están siendo muy exigentes, pero yo creo que es necesario que ocurra esta transformación y en algún momento tener normas con un nivel de exigencia internacional, ¿no? También está el HR 62.1, lo que les había comentado, el ventilación para una calidad de aire interior aceptable. Esto no necesariamente está para ambientes hospitalarios. Esto está para oficinas, para colegios, para, etcétera, hoteles, etcétera. Acá están todas las condiciones que necesitamos, como tasas mínimas de ventilación, este, incluso los niveles de filtración de aire están indicados acá, ¿no? Igual en el 170 están indicados los niveles de filtración para cada caso. La presión positiva que vimos al inicio, más o menos, presión positiva, presión negativa, ahí están indicados. ¿Qué tipo de filtración, con qué nivel de porcentaje de filtración para cada caso, ahí están indicados? Si alguien necesita, yo le puedo de repente conseguir, me escribe por favor, y yo le puedo conseguir alguna copia PDF autorizada de estas normativas, como para que puedan ampliar un poco. Porque tratarlos dentro de unas clases es complicado. Tendríamos que hacer como de repente por cada norma unas 3, 4 clases y para poder abarcar tal vez una buena parte o el corazón de repente de la norma, ¿no? Sin embargo, hay para leer y si es que necesitan de información, para eso estoy. Finalmente, antes de terminar, siempre hay una recomendación final y es lo que básicamente es escrito, ¿no? Que es una exigencia para el ingeniero calculista tomar en consideración no solamente ubicación geográfica, porque a veces eso también lo obvian, sino las condiciones climatológicas. No podemos hacer un proyecto en Pasco con condiciones de Lima, eso no puede ser, pero pasa. Tenemos que tener en consideración los requerimientos específicos en cuanto a la calidad de aire, por supuesto, o sea, está relacionado directamente con esas normas, la 170, que es ventilación, o sea, aire exterior, cuánto aire exterior necesitamos para cada aplicación, con el HRS 62.1, que también es de ventilación. Tenemos que tener en consideración la temperatura, la humedad relativa, la filtración y la distribución de aire, que hasta este momento yo les he dicho que eso, sin tomar en consideración esas variables, no podemos hablar de aire acondicionado, ¿no? Cada proyecto es único, cada proyecto es particular y cada proyecto necesita un tratamiento especial. Hacer copy-paste de un proyecto a otro es de las cosas que no deberíamos hacer nunca, pero es un mal como que endémico dentro de Perú, creo que no de Perú, creo que a nivel global de alguna manera. Eh, y, y para evitarlo, para poder combatirlo, es necesario difusión. Entonces, gracias por escucharme, gracias por formar parte un poco de mi experiencia. De verdad que me da mucho gusto haber participado del programa. Cuando gusten pueden escribirme. Tengo alguna información relacionada con toda la industria. Un poco de repente les puede ayudar en sus necesidades que tengan. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Ingeniero, ¿cree que podría proporcionarnos si tuviera catálogos o fichas técnicas del sistema HVAC, por favor? Nosotros eh, el, como ingenieros para elaborar los expedientes necesitamos sobre todo eso, ¿no? Las fichas técnicas y los catálogos. Claro, claro que sí, en verdad. Mira, más que catálogos, o sea, te puede servir de repente para una información general para ver qué tipo de equipos hay, ¿no?
Lo más adecuado cuando de repente estés inmerso ya en algún proyecto, ahí tienes mi contacto con toda la confianza del mundo. Podemos ir interactuando, digamos, puntualmente con algún requerimiento que necesites. Igual, si en ese momento me dices necesito algún catálogo de chiller, yo lo busco y te lo puedo dar, sin problema. Ahí está mi número, con total, apertura. No dudes en escribirme que yo te voy a igual. Gracias, ingeniero. No, gracias a ustedes, más bien. ¿Les puedo pedir una última cosa antes de despedirme? Sí, ¿Ustedes creen que puedan prender sus cámaras si no fuera mucha molestia para tomarnos una foto así, una captura? Los que puedan, claro, ¿no? Ok, Inge. Hola, Yuri. ¿Qué tal, Inge? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Nadie más se anima, chicos? No sean tímidos. Ya no estoy compartiendo pantalla, ¿no? No, Inge, no, no. Ok, está bien, entonces. ¿Me pueden hacer un favor? Porque yo no estoy encontrando. Ahí está, la vista, la vista. Dale. Ah, ahora sí, ahora sí. Yo estaba diciendo, nadie está conectado a la cámara. Gracias, chicos, de verdad. Eh, a mí me gusta aprender, me gusta enseñar. Si alguien tiene alguna necesidad en particular, de repente en su centro de trabajo, me avisa con tiempo. Podemos programar con Asher algo interesante y cuenten conmigo en adelante, ¿ok? Cuéntenme como alguien en quien solicitar ayuda. Ok, no sé si alguien puede sacar la captura o yo lo puedo hacer. En uno, dos, tres, va. Buenísimo, chicos. Un gusto. Ya nos estamos viendo pronto seguramente. Que les vaya bien, que les vaya súper. Gracias por la paciencia y una vez más, perdón por la clase pasada que no me di cuenta, de verdad que estaba totalmente. Y decía, qué raro que nadie me diga nada. Es que creo que ya todos habían ido a dormir. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Chao, Gracias. chao. Chao. Gracias, Todo bien, ingeniero. ingeniero. Gracias. Ya les estaré pasando a Ivette el tema del examen. No va a estar difícil. Lo van a encontrar en las diapositivas, así que sin problema. Hasta pronto. Gracias, buenas Nos noches. vemos. Buenas Gracias, noches. ingeniero. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Chao, chao.